Buenas tardes, amigos que nos visitan esta tarde, que el Señor les bendiga. No se oye muy recio el micrófono, hermanos. En la mañana sentí como que se oía muy recio. Sí se oía recio en la mañana, ¿verdad? Bueno, muy bien, vamos a despejar nuestras mentes, vamos a aclarar, ¿verdad?, nuestra mente, el corazón del cristiano. Claramente sabemos que es la mente de uno mismo, en la cual ahora vamos a dar lugar a la palabra de Dios para ser instruidos por ella, para edificarnos, ¿verdad?, para crecer más en cuanto a ella. El domingo pasado, hermanos, estuvimos hablando sobre la iglesia. Estuvimos hablando primeramente el domingo, el sermón de la mañana fue en cuanto al llamado de la iglesia. Y hemos estado basando estas predicaciones, estas prédicas en Efesios. Podemos ver cómo el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Éfeso, ¿verdad?, explica de aquel gran misterio en el cual se vivía antes de haber conocido lo que era Cristo, el Evangelio, la iglesia. Y mirábamos cómo es importante para el cristiano conocer claramente este llamado, el llamado de la iglesia, conocer el origen, conocer claramente que ya la iglesia, recordando lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4, estaba en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Hablábamos que también es preciso y es de gran necesidad conocer la edificación, ¿verdad? Conocer la edificación de la iglesia. ¿Quién edificó la iglesia? Por lo cual sabemos por medio de la Escritura que aquel que edificó la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Y hablábamos en cuanto a la función de la iglesia. ¿Qué función tiene la iglesia? Y recordando que cuando estamos hablando de la iglesia, hermanos y amigos, estamos hablando claramente de nosotros. No estamos hablando de un edificio material. Hablábamos que la función de la iglesia es de gran necesidad, siendo que nosotros ahora el misterio que estaba escondido ya se nos ha revelado, ya lo conocemos. La función de la iglesia es anunciar ese evangelio, presentarlo al mundo completo. Después el domingo en la tarde estuvimos hablando en cuanto a la conducta de la iglesia, la manera que nosotros como iglesia debemos de conducirnos. Esto es de gran importancia, decíamos, en cuanto a lo que nos dice, ¿verdad? Efesios capítulo 2, versículo 1 nos dice que nosotros ahora tenemos vida, siendo que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero por medio del bautismo hemos sido lavados y hemos nacido un nuevo hombre, una nueva criatura. Tenemos vida. Y esta vida es la que Dios nos da por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, nosotros como iglesia tenemos que saber cómo comportarnos. Nuestra conducta es muy importante. Hablábamos que nosotros como iglesia tenemos que presentar la conducta de la unidad. Una iglesia tiene que estar unida. Y esta unidad presentábamos, en la cual el apóstol Pablo presenta en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10, es una misma mente y un mismo parecer en cuanto a la palabra de Dios. Decíamos que la iglesia, en cuanto a su conducta, debe de tener una conducta de buen moral. O sea, decíamos que estamos en el mundo, mas no somos del mundo. No podemos participar en las obras de la carne, porque ahora vivimos en espíritu. Claramente, si ustedes recuerdan, mirábamos lo que dice el apóstol Pablo ahí en Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo ¿en quién? En mí. Mas vive Cristo en mí. Y si nosotros somos la iglesia y ya hemos sido lavados, hermano, lo carnal que vivía usted antes ya no lo va a vivir. Porque ahora Cristo vive en nosotros. Cristo vive en mí. Y luego dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por mí.
Hablábamos que la iglesia debe de enseñar un comportamiento y una conducta en cuanto a su personalidad. Efesios capítulo 5, versículo 22 al capítulo 6, versículo 4, nos habla cómo comportarnos como esposos. A las hermanas les habla cómo comportarse como esposas. Nos dice cómo comportarnos como padres. Nos dice cómo comportarnos como hijos. Nos dice cómo comportarnos como siervos, como empleados. Y aquellos que tienen negocios, nos dice cómo comportarnos como ¿qué? Patrones, ¿verdad? Que no olvidemos que somos cristianos, que somos la iglesia. Y eso es claramente lo que estábamos mirando el domingo pasado. Y es algo que nuestro Señor Jesucristo ha construido perfectamente, es una perfección, hermanos. Pero aquí viene la palabra que vamos a estudiar hoy. Ahora vamos a ver el conflicto de la iglesia. Ese es el punto de hoy. Porque mire, vamos a ponerlo del punto de vista terrenal. Si nosotros abrimos un negocio, ¿verdad? Un negocio, ya sea cualquier negocio, de ventas de cualquier clase, sabemos que nuestro propósito es que en ese negocio se vaya bien, correctamente. Y nosotros establecemos reglas en las cuales se tienen que seguir, correctamente, ¿verdad? Pero nosotros conocemos que por medio de esas reglas y ese negocio van a venir problemas, conflictos. ¿Por qué? Porque los empleados, va a haber empleados que siguen las reglas y va a haber empleados que no las quieren seguir, ¿verdad? ¿Estamos entendiendo lo que digo? En la iglesia es perfecta, la ha establecido nuestro Señor Jesucristo. Pero la iglesia está formada por usted y por mí, o sea, por hombres. Y el hombre, desde el principio, Satanás ha puesto conflicto entre el hombre y Dios, ¿verdad? Entró el pecado por medio del hombre y junto con el pecado la muerte. Entonces, podemos ver ahora que la iglesia va a luchar por conocer el origen, por conocer el llamado, por conocer la edificación, la cual la mayoría de nosotros conocemos, por conocer la función, la cual conocemos nosotros. La iglesia va a luchar por estar unida. La unidad siempre se va a luchar por tener la unidad. La iglesia va a luchar siempre por comportarse como lo que somos, cristianos. La iglesia va a luchar por ser un buen miembro de su hogar. Pero Satanás no se va a quedar tranquilo. Satanás no se va a quedar tranquilo. Aquí es donde viene el conflicto. Y el conflicto, hermanos, viene a ponerlo a la iglesia. A la iglesia. Y esto es claramente lo que vamos a ver. Ahorita la pregunta, el punto número 1, es ¿quién es el que produce el conflicto a la iglesia? Ya sabemos, Satanás. Efesios capítulo 6, vamos a continuar con Efesios. Efesios capítulo 6, versículo 12, el apóstol Pablo, ¿verdad? Recuerden que el apóstol Pablo está hablando a la iglesia, siendo que en el capítulo 1, versículo 1 se refiere a los santos y fieles en Cristo, le está hablando a la iglesia. Esta enseñanza viene a ser para nosotros, hermanos. Versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Aquí está lo que tenemos que aprender, ¿verdad? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Estamos luchando contra el mal. El mal quiere dominarnos. El mal no quiere que la iglesia conozca. El mal no quiere que la iglesia se conduzca correctamente. Está luchando para meter este conflicto. Y es por eso, hermanos, que miramos que claramente existe este conflicto, no de ahorita, desde el principio.
Si ustedes recuerdan, hermanos, y van conmigo ahí a Mateo, el Evangelio según Mateo, ¿verdad? Mateo capítulo 7. Y lo vamos a ver en diferentes aspectos, ¿verdad? Mateo capítulo 7. Versículo 15. Una de las cosas que desde entonces nuestro Señor Jesucristo ya sabía que Satanás no iba a quedar así nomás en paz, sino que dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. La iglesia del primer siglo, hermanos, establecida, recuerden, iniciando en Hechos capítulo 2, lo que nos deja saber Hechos 2. La iglesia del primer siglo vino a sufrir el cambio a causa de estos lobos rapaces. Empieza la transformación. Empieza la transformación ¿de qué? De la iglesia única, la iglesia verdadera. Estos hombres que se presentaban como ovejas, vinieron y desviaron el plan divino de Dios. Estos hombres que, si usted conoce un poco en cuanto a la historia, fueron puestos como obispos, ancianos, decidieron seguir aquel patrón del gobierno y se estableció en el mismo carácter del gobierno, las mismas posiciones, que ahora conocemos al líder como el Papa. Y de allí, según la historia, empezaron a salir más. Aquí es donde viene el conflicto de la iglesia. Satanás tratando de destruir la iglesia. La iglesia. Y es lo que estamos viendo, hermanos. Hay que recordar lo que dice ahí también el apóstol Pablo en Primera de Corintios, para ver que no es nada más por medio de aquellos que predican o por medio de aquellos ancianos, sino que estamos hablando de la iglesia en general, hermanos. Primera de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 11. Vemos nosotros el conflicto que existía ahí en esta iglesia, ¿verdad? Con la iglesia en Corinto. Dice versículo 11, le dice el apóstol Pablo, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros, ¿qué? Contiendas. La iglesia, la hermandad, había contiendas. Contiendas. Así que existen aquellas ovejas lobos rapaces, pero en sí la misma iglesia hay contiendas. Existía contiendas. Y luego dice aquí, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. ¿Existirán esas contiendas hoy en la iglesia todavía? Sí, hermanos, porque Satanás no descansa. Satanás no descansa. Y esto, hermanos, es para nosotros conocer la función del cual el apóstol Pablo explica en Efesios 6:12. La función todavía está trabajando. Y luego dice, el versículo 13, hace las preguntas en las cuales usted y yo debemos de meditar. ¿Acaso está dividido Cristo? Esta es una de las cosas que debemos de entender, hermanos, nosotros como iglesia. La iglesia es una. Mateo 16:18 dice Cristo, y yo edificaré mis congregaciones, yo edificaré mis iglesias. Dice, yo edificaré mi iglesia. Cristo es la cabeza y uno es el cuerpo. Efesios capítulo 4, versículo 4 al 6, vemos que habla singular. Y aquí la iglesia, hermanos, estaba en contiendas, estaba en división.
porque ellos se decían ser de aquellos por los cuales estaban siguiendo. Estaban siguiendo al hombre y no estaban siguiendo la voluntad de Dios. Y esto debemos de conocerlo. ¿Para qué? Para que nosotros luchemos por la unidad, hermanos, pero conozcamos que siempre van a venir conflictos. Van a venir contiendas, porque Satanás no descansa. Recuerden, leíamos en la mañana, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, porque el diablo anda alrededor de ¿quién? ¿Del mundo? No, de la iglesia, de nosotros. Como león rugiente, nada más viendo a quién devorar. Y es por eso que es preciso, hermanos, que vemos que nosotros en la Biblia tenemos aquellas alertas por estos apóstoles, que siempre decían, tengan cuidado, únanse. La unidad, ¿hablan de qué? Del amor, la unidad y del conflicto. Tenemos que luchar. ¿Acaso está dividido Cristo? Y luego dice la pregunta Pablo, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? Cuando la iglesia se divide por un hombre, ¿acaso aquel hombre fue crucificado por nosotros? No. No. Y luego dice claramente, ¿o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Algunos de ustedes fue bautizados en el nombre del hermano Juan Luna? No, hermanos. No. Claro que no. La iglesia es una y fuimos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fuimos lavados por la sangre de Cristo. Fuimos nosotros llevados a la única iglesia verdadera, establecida por Cristo. De ahí en adelante debemos de seguir solamente, ¿a quién? A Cristo, porque Cristo es enviado del Padre y todo viene del Padre. Y es claramente lo que estamos viendo nosotros aquí. Nosotros, hermanos, tenemos que estar al tanto de estas cosas. Satanás está trabajando, está luchando. Otra de las cosas, si quiere ir conmigo ahí a Gálatas. Gálatas capítulo 1. Y estamos viendo varios ejemplos, hermanos. Varios ejemplos de varias ocasiones que se vio algunos problemas en los cuales causaron daño a la iglesia, ¿verdad? Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 9, el apóstol Pablo ahora está viendo aquí, está hablando, ¿verdad?, con la iglesia en Galacia, y les dice una cosa que él está admirado. Él está admirado y dice aquí, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de ¿qué? Del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay varios evangelios? No, y claramente aquí vemos que la Escritura nos dice Pablo, no que haya otro, no hay otro. Dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Estará pasando esto hoy en día? Sí. El conflicto sigue, hermanos. El conflicto sigue en la iglesia. Se está cambiando la palabra de Dios para beneficio del hombre. Es triste esto. Y lo más triste, hermanos, que la iglesia no está alerta y hace el cambio que debería de hacer. ¿Cuál cambio? De seguir a Dios, de seguir a Cristo. Y no seguir al hombre. No dejar que continúe estos conflictos. Y luego dice el 8, fíjese, aquí está hablando el apóstol. Mas si aún nosotros, dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que, anatema, sea maldito. Sea maldito.
La iglesia es una, hermanos. Ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, tenemos autorización de cambiar la palabra de Dios. No la tenemos. No podemos cambiarla. No podemos decir lo que la Biblia no dice. Porque esto solamente causa conflicto en la iglesia. Una gran división. Y eso es lo que estamos viendo. Otro de los problemas que podemos ver, que nos enseña, hermanos, si van ustedes conmigo a Santiago, Santiago capítulo 3, Santiago capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice la epístola aquí, dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Versículo 5. Así también, ahora vamos a ver otro problema que causa conflicto a la iglesia. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se capta ¿de qué? De grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua, hermanos, el chisme, el soborno. Satanás anda como león rugiente alrededor, viendo a quién devorar. Y más, si la iglesia está haciendo un trabajo, hermanos, que está haciendo el trabajo correcto, bajo las normas bíblicas, Satanás no va a descansar. Satanás no va a descansar. La lengua es un miembro peligroso. ¿Para qué? Para destruir, ¿verdad? Para destruir. Ese conflicto está en la iglesia. Y esto solamente para nosotros, que nosotros estemos alertas. Alertas. Ya hemos visto que los conflictos los causan aquellos hombres que ya tienen el corazón endurecido por la maldad y vienen a destruir la iglesia. Ya hemos visto que Satanás trabaja por medio de ¿qué? De la división de hombres siguiendo a hombres. Ya hemos visto que Satanás trabaja por cambiar la doctrina, la enseñanza para beneficio propio. Ya hemos visto que Satanás trabaja en la destrucción de la iglesia por medio de la lengua individualmente, levantando falsos, levantando chismes, hablando los hermanos el uno del otro. Esta no es unidad, esto es conflicto. Pero también habla Tercera de Juan, versículo 9 y 10, nos habla de los diótrefes, ¿verdad? De los diótrefes. Dice versículo 9, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. También existen estos hombres dentro de la iglesia. Por esta causa, dice, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Yo, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, fíjese, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. También existen estos hombres, estos hermanos en la iglesia, que no son hermanos, son capataz.
hermanos varones queriendo controlar y hermanas mujeres queriendo controlar también. Esto causa conflicto a la iglesia. Conflicto a la iglesia. Pero ¿saben qué, hermanos? Hay una solución. Y esto es lo más mejor. Esto es lo mejor, la solución. Porque recuerden, en la mañana mirábamos que las pruebas vienen a nosotros, ¿verdad? Pero somos victoriosos por nuestro Señor Jesucristo. Número 2, la pregunta es, ¿cuál es la solución al conflicto? Nosotros debemos de entender una cosa primeramente, que Dios permite a Satanás probar a su pueblo. Estas son pruebas para nosotros, hermanos, como iglesia. ¿Para qué? Para probar nuestra fidelidad y nuestra firmeza, hermanos. Para probar la fe verdadera de la iglesia. Por eso vienen estos conflictos, para ver qué tanto nosotros amamos a Dios y qué tanto estamos adorándole a Dios en espíritu y en verdad. Vienen las pruebas. Entonces nosotros tenemos que estar firmes. Y la única manera de nosotros estar firmes es nosotros tenemos que fortalecernos. Y si regresamos a Efesios, recuerden, el apóstol Pablo está hablando acerca de aquel que es enemigo, aquella maldad. Pero fíjese lo que dice antes de decir en cuanto a aquella maldad que estamos luchando nosotros. Dice versículo 10 de Efesios 6, por lo demás, hermanos míos, porque ya les está dando, ¿verdad?, la enseñanza. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? En el Señor. Aquí viene la solución, hermanos. Esta es la solución para que nosotros podamos estar firmes claramente a lo que Dios dice. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 11. Vestíos ¿de qué? De toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo. Tenemos que mostrarle al mundo, hermanos, que somos la única iglesia verdadera. Pero si hay conflicto entre nosotros, si hay divisiones, si hay todo esto que el diablo está haciendo, ¿ustedes creen que el perdido va a querer venir a pertenecer a la iglesia verdadera? Claro que no. Entonces es por eso la importancia, hermanos, de conocer la solución. Hay que nosotros empaparnos de la palabra de Dios. Hay que nosotros seguir todo esto, hermanos, porque nosotros estamos aquí solamente con un propósito de adorar a Dios y ganar las almas perdidas. ¿Para qué? Para prepararnos, la única iglesia verdadera, para la segunda venida de Cristo, para que nos entregue al Padre, para vivir una vida al lado de Él. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que espera Dios de nosotros. Tenemos que nosotros vestir. Y luego dice, versículo 13 de ahí, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Van a venir días malos, hermanos. Pero si la iglesia está puesta con toda la armadura de Dios, va a resistir estos días malos. Va a resistir estos días malos. Y vamos a seguir hacia adelante. Hacia adelante. Tenemos nosotros, hermanos, que recordar el plan divino de Dios. Tenemos que recordar y leer el establecimiento de la iglesia en Hechos 2 y ver el ejemplo que tenemos nosotros de la iglesia del primer siglo. Van a venir conflictos, van a venir pruebas, van a venir problemas, pero estad firmes. Y una de las cosas, hermanos, que tenemos que recordar es que nosotros debemos siempre orar a Dios por nosotros, por la iglesia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, dice, orad sin cesar. Y ahí en Efesios, capítulo 6, en el cual estamos leyendo, dice claramente, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu,
y velando en ello con toda perseverancia y súplica, ¿por quién? Por todos los santos. Cuando venga Cristo por segunda vez, hermanos, va a levantar con Él solamente una iglesia. Y los que estamos obedeciendo la palabra de Dios y estamos dentro de esa una sola iglesia, somos los que vamos a ser levantados. Si no permanecemos en la única iglesia verdadera y no permanecemos firmes, dice que se va a oír el ¿qué? El lloro y el crujir de dientes. Hebreos capítulo 10, versículo 30 me parece, o 33, vamos ahí, para estar más seguros. Dice, horrenda cosa es caer en manos ¿de quién? Del Dios vivo. Nosotros, hermanos, sabemos que va a venir conflictos, van a venir aflicciones. Cristo lo dijo, Juan 16:33. Pero una cosa nos dijo Cristo, y lo mirábamos en la mañana. Dice Cristo, yo he vencido al mundo. En Él podemos tener paz. Hermanos, nosotros somos el cuerpo de Cristo, la única iglesia verdadera. Nosotros estamos a cargo de predicar el Evangelio. Aquel misterio que no se conocía, nosotros ya lo estamos dejando saber. Pero también tenemos que mostrar en realidad que sí somos la única iglesia verdadera. Vamos a estar de pie, hermanos, para cantar el himno que nuestro hermano tiene.